Filosofía del Arte 1, Martín Soria, vamos a hablar de la identidad, integridad y dignidad humana. No se puede exigir una responsabilidad a quien ignora sus deberes. No exijas a otro lo que no supo que debía hacer. No se puede exigir al otro ser correcto cuando no conoce el reglamento. Pedir que alguien se comporte como se debe sin explicarle qué debe hacer es injusto e indigno. No califica culpable el que no hizo lo que no sabía que debía hacer. ¿Por qué culpar de inhumano a quien no sabe lo que es ser humano? La conocida frase, perdónalos porque no saben lo que hacen, se ajusta ahora al entendimiento. Para realizarse humano es preciso saber antes cómo realizarse o cómo debe hacerse humano. Para realizarse artista es preciso conocer qué es un artista. De eso se encarga la filosofía. Cuando hablamos de ecología o de cosmología debemos dejar a un lado la cosmogonía. Ecología es el ordenamiento de los sistemas biológicos, zoológicos y botánicos del ambiente terrestre, y cosmología es el estudio de la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, es decir, el estudio de sus leyes. Estudio es el enfoque que orienta al intelecto humano en la conquista o descubrimiento de una finalidad específica a conocer o a comprender. ¿Cuánto tiempo toma llegar a la tercera edad? ¿Cuánto tiempo toma salir de la infancia mental? ¿Cuánto tiempo toma educar a un hijo a ser adulto? ¿Cuánto tiempo toma establecer el respeto entre personas? ¿Cuánto tiempo necesita el maestro para transformarse en experto? ¿Cuánto tiempo se necesita para demostrar la lealtad y la fidelidad? ¿Puede ser un individuo desleal e infiel a su naturaleza? Y todavía hay quienes piensan que en un workshop de 15 días van a descubrir el camino de la felicidad o la genialidad del artista. Ser normal no es igual a estar normado. Normal es el común de las personas. Normado es el sujeto que se rige por ciertas normas o reglas como las de atender, entender y estar atento a las necesidades del otro, o las de seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo de lo correcto. Normal es el común de las personas. Normado es el sujeto que se rige por ciertas normas o reglas como las de atender, entender y estar atento, o las de seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo de lo correcto. Las respuestas a preguntas fundamentales de la existencia son muy simples. La comprensión de esta simpleza es lo difícil de adquirir. Por ejemplo, ¿por qué existe la especie humana? Porque sin ella no existiría absolutamente nada, al no poder ser reconocido. Escueta frase y categórica, simple, pero demostrar este argumento exige un complejo número de aserciones filosóficas, axiológicas y ontológicas. ¿Existe Dios? Obvio. En potencia sí, porque es la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, pero para existir ha de ser reconocido. Reconocer la existencia de un regulador intencional, selectivo y poderoso universal implica una cantidad de aserciones científico-filosóficas extraordinarias. En la sociedad existen genios sensibles en la perceptibilidad, inteligencias de sabios en el conocimiento de las justas razones y expertos en la demostración de realidades observables, junto con sensibilidades promedio e inteligencias comunes, incapaces de comprender las aserciones de los iluminados. La cantidad de iluminados, genios, sabios y expertos es ínfima en comparación con la cantidad de promedios comunes insuficientes, inseguros, insatisfechos, incapaces de reconocer las justas razones de la existencia. Creo que todos, sino una inmensa mayoría de personas, se interesan en comprender la razón de su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy? ¿O quién soy en realidad? ¿Cuál es mi potencial? Estas interrogantes son frecuentes y exigen de una profunda investigación. El tema es
¿Cuántos de estos interesados se toman el tiempo necesario para descubrir esa razón de ser o la respuesta a esas preguntas fundamentales? Curiosamente, exigen al inmediato las facultades que ellos mismos no desean establecer. Exigen prudencia al inmediato, desde su incontinencia emocional. Exigen firmeza desde su cobardía. Y exigen templanza desde su impositivo narcisismo. El sentido común no es el promedio del común conocimiento de los humanos, es el conocimiento y comprensión de la ordenanza del ordenamiento contenido en la protoconsciencia cósmica. Todo humano exige autosuficiencia en el control de los extremos, pero cuando les dices que controlen su incontinencia, se retiran. Todo humano exige al resto el dominio sobre el apetito de los instintos, control alimenticio, ecológico, etcétera, etcétera, desde su zona de confort. Todo humano exige una mejor educación sin interesarse por descubrir su identidad íntegra en su dignidad. Pasé la infancia creyendo que los magos eran dioses hasta que descubrí sus trucos y lo que antes me parecía tan extraordinario y tan complejo, ahora me resulta tan sencillo. Lo que se ignora se imagina más complicado de lo que es. Antes de descubrir el truco, las posibilidades son múltiples e infinitas. Lo mismo ocurre cuando tratamos de descubrir qué es humano o qué es ser artista sin saber la respuesta. Pensamos que nadie lo sabe o pensamos que es imposible comprender y es tan sencillo, tan simple. La identidad e integridad humana es tan sencilla que resulta difícil imaginar porque se asume que la diversidad y la variabilidad de las personas son tan extensas que sería imposible determinar la condición humana con precisión, cuando en realidad somos todos los diferentes igualmente humanos. La condición humana es sola y exclusivamente una, la misma para todos. Si el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza, estaréis de acuerdo conmigo que todos los humanos saludables pueden crear y apreciar belleza. Consecuentemente, todos los humanos que se lo propongan podrían ser artistas. Los deberes deben cumplirse. La inteligencia es una facultad que hace posible conocer. Esa facultad existe en toda especie creada. Toda especie contiene perceptibilidad, intención, selección y poder, pero la máxima capacidad de evaluar en libertad existe únicamente en la inteligencia humana. El máximo conocimiento se desprende de la máxima razón válida para todo. Y esa máxima razón existe en la conciencia consciente. Por eso es lo primero que se debe conocer. Imagina un ingeniero que conoce cientos de poetas, cientos de músicos, cientos de directores de cine, un ingeniero culto que viaja, que es socialmente integrado, pero que no sabe nada de ingeniería. ¿Cabría decirse que es un verdadero ignorante en ingeniería? Imaginen un médico que es experto en derecho procesal, experto en derecho civil, experto en matemáticas, pero que no sabe nada de medicina. ¿Cabría decirse que es un ignorante en medicina? Ahora imaginen a un artista, experto en filosofía, experto en ciencia, experto en ingeniería, experto en derecho y experto en anatomía, pero no tiene ni idea de los oficios artísticos, no tiene ni idea de cómo mejorar en calidad, en comunicación y en armonía sus proyectos o productos. ¿Cabría decirse que es un ignorante del arte? Ahora imaginen un ser humano que conoce el mundo entero, que se lee 3 bibliotecas al día y que es experto en cocina, en moda, en viajes, turismo, pero que no tiene ni idea de lo que es ser humano. ¿Cabría decirse que es un ignorante de su propia condición? Y si no sabe cuál es su condición, ¿cómo se podría decir que es digno de ser llamado humano? Oír esto suena a menosprecio, pero no es lo que pretendo con esto. Lo que espero es que comprendan que se debe ser más humilde, más sensible, más sensato y más ajustado a la realidad. Y eso nos obliga a ser más responsables con nuestras opiniones y con nuestro comportamiento. No quería ser menospreciado por la sociedad significa que debes optar por cumplir el máximo deber social necesario o responder a la máxima necesidad válida para la sociedad. No quería ser deportado de mi nación significa que debes respetar la Constitución y las ordenanzas que ordenan la nación.
No quería ser desheredado de mi familia significa que debe respetar las normas morales de la tradición familiar. No quería perder mi dignidad humana significa que te debes a la identidad íntegra de la naturaleza humana. Comencemos por el principio. Descubre cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana. Ignorante es aquel que ignora algo, ¿cierto? Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón, al ser satisfecha, lo realiza, ¿de acuerdo? Solo puede realizarse aquello que cumple su deber y satisface a su razón de ser. ¿No es así? Consecuentemente, el ser humano se debe a su razón de ser humano. ¿Y cuál es la razón fundamental del ser humano? ¿Cuál es su identidad íntegra en su dignidad? Si no la sabes, la ignoras, ¿de acuerdo? Curiosamente, el ser humano es el único que dice ser lo que no sabe que es, o lo que no sabe ser. Y eso es ignorancia, la mayor de las ignorancias, puesto que dice ser sin tener ni idea de lo que es. Ignorar no es nada malo, es únicamente no conocer algo. No se preocupen porque aquí vamos a descubrir la identidad íntegra de la dignidad humana. Si me dan un tiempo, claro, si me dan un tiempo se lo explico. Humano es un ser libre, autónomo y responsable. Es el empoderado de las virtudes, el celo y los instintos. Es el receptor consciente de la protoconsciencia cósmica y es el responsable del ordenamiento del orden establecido por la ordenanza universal. Es el único capaz de reconocer el origen, la identidad y el propósito de la creación. Ahora, déjenme explicar en detalle estas aserciones una por una, ¿de acuerdo? Del mismo modo que la experiencia del experto toma su tiempo, la sabiduría del sabio también toma su tiempo y por supuesto que toma su tiempo la genialidad del genio. En todos ellos, lo predominante y fundamental para lograr esos niveles de conciencia es el control y dominio de las virtudes necesarias para realizar al virtuoso: paciencia, firmeza y templanza. Tener paciencia es una cosa y ser prudente es otra distinta. La paciencia es una actitud. La prudencia es un servidor custodio que opera por sí solo, consciente y subconscientemente. La prudencia alarma frente a las consecuencias indeseables. La firmeza invita a cumplir lo necesario o agrede al sentirse intimidada y la templanza permite cuidarse de las diferencias o transformar en negligente por el uso de la indiferencia. Las virtudes son custodios servidores que debemos dominar. La prudencia alarma frente a las consecuencias indeseables. La firmeza invita a cumplir lo necesario o agrede al sentirse intimidada y la templanza permite cuidarse de las diferencias o transformar en negligente por el uso de la indiferencia. Las virtudes son custodios servidores que debemos dominar. El control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos nos realiza humanos. Dos preguntas. ¿Qué prefieres, que la gente te quiera por quien eres tú o que la gente te quiera por lo que haces, lo que consigues, tus logros, tu trabajo, etcétera? ¿Por quién soy y por cómo soy? ¿Cómo te quieres tú a ti mismo? ¿Por quién eres o por esas cosas que te completan, te realizan la autoestima, por esas metas que te pones y las consigues? Me quiero más a mí por las metas que consigo, si estoy en el camino correcto, que por cómo soy, o al revés. ¿Es así o al revés? Que sin sentido, ¿verdad? Querer que nos quieran por quienes somos se siente más real, más empático y más sólido y menos volátil, porque si nos quisieran por lo que hacemos o conseguimos sonaría más condicional y pensaríamos que el día que no logremos dar nada a cambio nos dejarán de querer, ¿no es así? En cambio, no somos capaces de mirarnos a nosotros y querernos por solo eso, nuestra autoestima. Nuestra autoestima está ligada a lo que hacemos y se infla por lo que conseguimos y sufrimos si no lo consigues. Esperamos que el mundo nos quiera de una manera por lo que somos, pero somos incapaces de querernos incondicionalmente a nosotros mismos de una forma desinteresada por lo que somos. Nos queremos por lo que hacemos o por lo que hemos realizado, cuando esperamos que el mundo nos quiera de una forma desinteresada por lo que somos. Esto es
Muy curioso, ¿eh? Si pensáis un poquito en ello, os vais a dar cuenta de que uno piensa, bueno, yo quiero que me quieran por lo que soy, ¿eh? Pero uno no se queda parado toda la vida sin hacer nada para que los demás te quieran como eres. Uno quiere hacer cosas. ¿Para qué? Para ennoblecer tu autoestima y al hacer cosas, lógicamente, tú te quieres más a ti mismo. El tema es conocer qué es lo que somos. ¿Somos algo distinto a lo que hemos hecho? ¿Cuál crees que es la identidad humana? ¿Qué consideras que es humano? Piénsalo un rato y respondes. ¿Qué palabras relacionas con la emoción? ¿Qué palabras relacionas con el intelecto? ¿Qué palabras relacionas con la voluntad? La asociación cognoscitiva exige un fundamento. Seguramente habrás observado que cuando tienes clara la existencia de las capacidades fundamentales de la naturaleza humana, cuando tienes clara la existencia de la emoción, el intelecto y la voluntad, los calificativos relativos a cada una de ellas se organizan y se ordenan. Por ejemplo, el llanto, seguramente habrás observado que cuando tienes clara la existencia de las capacidades fundamentales de la naturaleza humana, de la emoción, el intelecto y la voluntad, los calificativos relativos a cada una de ellas se organizan y se ordenan. Por ejemplo, el llanto lo asocias con una sensación emocional, el estudio lo asocias con una condición intelectiva, el trabajo lo asocias con una actividad motivante. Pero si careces de la comprensión de las facultades mentales básicas fundamentales, el conocimiento de los adjetivos escuchados se aíslan en la diversa e independiente variabilidad. Al no poder ordenar los términos ni sus significados, la memoria los pierde con facilidad. Por eso es importantísimo reconocer los aspectos fundamentales de la naturaleza humana, para impedir el desorden significativo de los contenidos. Reconocer las capacidades y habilidades, así como el poder y dominio de la conciencia humana en su constitución, es un aspecto de la educación que debiera priorizarse por sobre todas las otras materias de estudio. De poco o nada sirve la intelectualidad de datos desconectados con la razón que justifica la existencia de las cosas. Saber los nombres o adjetivos de las cosas es una mera aproximación a la existencia de esa cosa. Si se ignora el por qué y el para qué de esa cosa, no se sabe el qué de la misma, aunque se conozca su nombre. ¿Qué es un adulto? Esta es una muy buena pregunta. Ya para terminar con esta clase, ¿qué es un adulto? Adulto es quien responde incondicionalmente ante el máximo deber necesario. Adulto es quien atiende, entiende y está atento a responder y cumplir la máxima necesidad válida para todo. Adulto es quien seduce con afecto, persuade con la razón y motiva con el ejemplo lo correcto. Adulto es quien controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza y controla el dominio de los instintos de protección, conservación y reproducción y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Lograr esta facultad transforma al individuo humano normalizado. Eso es un adulto o un adulto maduro. Adulto es el adolescente que supera los apetitos particulares de la imprudencia, cobardía y terquedad, que supera el reclamo, la acusación y el rechazo, que atiende, entiende y está siempre atento a responder y cumplir las máximas necesidades, y supera la tentación del apetito intergenital prematuro y controla los excesos del celo extremo. Maduro es el que demuestra el control y dominio constante de esta facultad. La naturaleza no viene con un libro de instrucciones. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable. La especie humana es responsable y eso significa que debe realizarse por sí sola. La especie humana es autónoma y eso significa que debe descubrir su razón de ser por sí sola. La especie humana es libre y eso significa que debe optar por lo que beneficia siempre a todo en libertad y por sí sola. Educación es el conjunto de conocimientos almacenados a lo largo de la historia que permiten reconocer aspectos de la identidad humana, de la dignidad humana y de la integridad humana. Aspectos y facultades, capacidades y habilidades distintas y particulares, además de aspectos técnicos, pero los aspectos profesionales solo realizan al profesional, no realizan al humano normado en sus normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia.
Cuando estas normas no son reconocidas ni compartidas con los demás, no te realizas. ¿De qué le sirven los aspectos técnicos al ingeniero emocionalmente incontinente, al ingeniero imprudente, al ingeniero destemplado, disperso e imprevisible, incapaz de controlar el resentimiento, los apetitos alimenticios, adicciones, etcétera, etcétera, incapaz de superar la antropofobia? La educación fundamental es la crianza normada en base a las normas de la naturaleza humana y para eso todo individuo debe por sí solo descubrir su razón de ser para cumplirse en ella. La filosofía ayuda, la ciencia ayuda, la religión ayuda, pero el que se realiza es uno. El responsable por tu realización eres tú. Y sin culpar al sistema, porque Abraham se realizó entre Sodoma y Gomorra. Esa es una demostración de que el ambiente no justifica la incontinencia emocional. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable, libre de interesarse, investigar, analizar y descubrir el verdadero significado de libertad. Libertad es optar y para optar es necesario disponer de expectación y alternativas. La expectación exige una entidad sensible con la capacidad de captar lo esperado y con la voluntad exigida en la respuesta a optar. Esa capacidad sensible capaz de percibir o con la propiedad de disponer de perceptibilidad es la emoción. Consecuentemente, no puede existir la libertad aislada e independiente de la emoción. Y la libertad para establecerse ha de elegir algo que guste o agrade, algo que se ajuste o concuerde con lo pretendido y algo que beneficie a la motivación por conseguirlo. Y ese algo que vale al ser libre es valor. Libertad no es solo una palabra, es una secuencia de aspectos interconectados unos con otros que hacen posible la actividad creativa. Libertad sin estimulación e impulsos sería inútil. La libertad de optar es limitada e ilimitada al mismo tiempo. Limita el orden y permite todas las posibilidades de ordenar, al optar por lo que beneficia siempre a todo. La libertad se transforma en beneficio. Luego, la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable. Autónoma, capaz de reconocerse a sí misma por sí misma. Reconocerse es volver a conocer y para volver a conocer es necesario disponer de conocimiento. Conocimiento es información evaluada. Evaluada es todo un sistema operativo, apreciativo, informativo y de contenido lectivo significativo y para conocer es necesario perceptibilidad emocional, cognición consciente de una conciencia, además de la información contenida en la significación del signo. Estamos hablando de conectividad entre diversos factores. Además de las facultades que permiten la evaluación del contenido, facultades sensibles, intelectuales y motivacionales, las capacidades humanas son interconectivas, así como las facultades que permiten su desarrollo. Las capacidades humanas son disposiciones orientadas en finalidades específicas, la emoción en la plenitud, el intelecto en lo ajustado, lo justo y la voluntad en el deber cumplido completo. Cumplimiento del deber ajustado a lo pleno realiza, cumple y salva del error. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable. Responsable capaz de responder al cumplimiento del máximo deber necesario. Para responder al deber necesario he de percibirlo, y en esa perceptibilidad existe sensibilidad emocional. Para responder al deber necesario he de disponer de motivación e impulso voluntario. La motivación estimulante es un aspecto sensible y la fuerza de voluntad que impulsa el movimiento reaccionario es poder. Ese poder ha de ser intencionado en un determinado propósito, el de cumplir lo debido, y en eso se intenciona y se selecciona de entre posibilidades la adecuada. Sin intencionalidad, selectividad y poder no se puede cumplir ningún deber. La conectividad es una constante universal, consecuentemente es ley y es norma, es regulación y es regla. Es el fundamento esencial de la creación. La conectividad es el resultado de una dualidad complementaria de cualidad necesaria satisfecha, de la justicia ajustada y de la expectación disfrutada. En todas ellas el centro es el valor. Los políticos mencionan en ocasiones una palabra que en este caso se ajusta, la cosmovisión. Vamos a utilizar la cosmovisión para comprender la naturaleza de la creación.
La naturaleza contiene ciertas condiciones comunes en la totalidad de las especies. Por ejemplo, todas las especies son interconectivas. Se establecen en manadas o se conectan con sus depredados o sus depredadores. Y todos exigen o existen en el ambiente temporespacial y están compuestos de energía o fuerza vital. Todas las especies minerales, vegetales, aves y peces animales existen conectados. La conectividad es una cualidad universal, constante y por lo tanto es ley. En la naturaleza existen las especies en dualidades complementarias. En las partículas existen las valencias positivas y negativas de los átomos, el catión y el anión en las moléculas, en las plantas el pistilo y el estambre, y el macho y hembra, los animales, así como el hombre y la mujer, en la especie humana. Estas dualidades son complementarias y la complementariedad atrae a las dualidades. La atracción es el centro entre los complementos duales. Lo desordenado se rechaza o se rehúsa, se recicla. Los troncos secos sirven para las termitas o insectos, etcétera, etcétera. Toda especie se reproduce, crece en 3 etapas: inicio, medio y término. Y toda especie es única, cada una ha sido originada con una finalidad específica. Y cada especie está completamente cumplida, no le falta nada. Estas son las 7 normas de la naturaleza de la creación, y son 7 normas que nos condicionan también a los humanos y que debemos ser conectivos, duales complementarios, dominados por el valor, desarrollándonos en 3 etapas, finalidades específicas y cumplirnos en esas finalidades específicas que nos desarrollamos. Estas 7 condiciones son constantes universales, consecuentemente son regulaciones derivadas de los fundamentos de la ordenanza que ordena el orden cósmico. Facultades fundamentales de la naturaleza: la conectividad, dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, proceso en 3 etapas, finalidad específica y cumplimiento completo del máximo deber, válido para todo. La naturaleza en su totalidad se fundamenta en estas facultades y las especies operan todas en base a esta regulación ordenada, de forma refleja, automática o instintiva. Solo la especie humana es capaz de recrearse en artificio humano o continuar en su estado salvaje instintivo, sin control y sin dominio sobre sus facultades particulares de ser libre, autónomo y responsable. Por eso debe descubrirse en la totalidad del cosmos, debe descubrirse como pieza del puzzle, debe comprenderse en esa imagen cósmica de la protoconsciencia. Filosofía es la búsqueda de lo absoluto y la ciencia es el estudio de lo relativo. La ciencia no dispone de ontología, estudio de las propiedades universales y trascendentales de la integridad humana, ni dispone de la axiología, estudio del valor y sus atribuciones, ni dispone de la cosmología, el estudio de la ordenanza que ordena el orden cósmico, las leyes y regulaciones particulares de los aspectos que componen la totalidad. La ciencia se centra en el estudio de particularidades relativas a sus condiciones y cualidades. Analizan el bosón de Higgs sin analizar la ordenanza que ordena la totalidad del orden universal. Analizan la bacteria sin explicar la integridad de la identidad humana. La filosofía va más allá que la ciencia. La ciencia reconoce y descubre sus demostraciones mediante la epistemología, significados de los signos verbales. Y la epistemología es filosofía, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Lo absoluto no es demostrativo, es deductivo o inductivo, pero no es demostrativo. Pero lo absoluto es el contenedor de lo relativo. Las porciones son partes del todo. No se pueden demostrar los vínculos afectivos, ni el convencimiento intelectivo, ni las expectativas motivacionales, y sin estas 3 capacidades sensibles, cognoscitivas y creativas no se podría probar la existencia de absolutamente nada. La ciencia ha perdido el interés por la antropología y por la sociología universal, centrándose en las diferencias culturales o de comportamiento en lugar de centrarse en el reconocimiento del valor y de las capacidades humanas. El derecho natural se ha dejado de lado. La naturaleza humana hoy no es el tema de la psicología. Carl Jung o Sigmund Freud se divinizaron entre los psicólogos y ahí quedaron. Investigan la partícula, no la razón que la estimula e impulsa a moverse. Filosofía es la búsqueda de lo absoluto y la ciencia es el estudio de lo relativo. La ciencia nos dice que existe un campo cuántico, un campo de cantidades,
unas mayores y otras menores, y en el interior de ese campo cuántico ocurren acciones y reacciones diversas que aún son indemostrables en su totalidad, como la gravitación o la presión eléctrica. Presión como la longitud de la luz en un espacio-tiempo que aún no se ha logrado determinar. Aún no se sabe si el tiempo es una propiedad, una cualidad o únicamente una distancia. Lo mismo ocurre con el espacio, que no se define ni como sustancia ni como vacío, porque no hay cómo demostrar el vacío ni la sustancia. El bosón de Higgs busca descubrir cómo se establece la masa de la materia y expone ciertas teorías como la de la acumulación de partículas, como ocurriría una tarde de invierno en un ambiente húmedo en un hilo de pescar, donde la acumulación de humedad se transformaría en una gota de agua. Todo esto es sin duda interesante, pero no nos explica cómo es que la partícula negativa se retuerce alrededor del protón sin salirse de su circuito, o cómo es posible que la energía se transforme, o por qué necesita transformarse, o por qué se transforma en cada finalidad específica eléctrica, eólica, térmica, etc. La física cuántica nos habla de cantidades como la matemática nos habla de números, pero no nos explica por qué o para qué necesitamos los números y dónde se originan. En resumen, tenemos muchos diamantes en la mesa junto con vidrios rotos que los vidrieros utilizan sin saber que son diamantes, hasta que aparece el gemólogo y distingue la diferencia entre los cristales y los diamantes. La ciencia no puede explicarlo todo. Las verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas por la ciencia. La ciencia presupone la lógica y las matemáticas y se explica con ellas, pero no ha demostrado la existencia física de las mismas. Por ejemplo, ¿cómo demostrarías o cómo demuestras físicamente que 1 más 1 es 2 y no 1 y 1? Las verdades metafísicas, como que hay otras mentes además de la mía, todavía no han sido demostradas pragmáticamente por la ciencia. Las creencias éticas sobre declaraciones de valor no han sido ni pueden ser probadas por la ciencia. La equidad, la justicia, la honradez son aspectos científicamente indemostrables. La moral, siendo un aspecto fundamental del comportamiento, no puede ser demostrado por la ciencia. La estética, la ciencia es incapaz de demostrar la existencia de la belleza, es incapaz de mostrar la existencia del valor o del amor o de la verdad, y la ciencia es incapaz de demostrar la existencia de la ciencia. La ciencia está plagada de suposiciones indemostrables. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad, toda la teoría gira en torno a la suposición de que la velocidad de la luz es constante en una sola dirección entre dos puntos, A y B. Pero eso no puede demostrarse estrictamente. Simplemente tenemos que asumir eso para mantener la teoría. Pero la ciencia todavía no lo ha demostrado. La ciencia se basa en el conocimiento y en la comunicación. El conocimiento es filosófico, no científico, y la comunicación es un intercambio filosófico, no científico. Consecuentemente, la ciencia se reduce a transmitir evaluaciones mediante la filosofía. La ciencia se basa en el conocimiento y en la comunicación. El conocimiento es filosófico, no científico, y la comunicación es un intercambio filosófico, no científico. Consecuentemente, la ciencia se reduce a transmitir evaluaciones mediante la filosofía. Lo que sí les garantizo es que el gemólogo que descubre la naturaleza humana no va a ser un científico. La ciencia se debe a la epistemología, significado de los experimentos, y será la filosofía la que explique las ordenanzas del ordenamiento cósmico. El científico realiza la comprobación del experimento, pero la significación oral o escrita la realiza mediante signos, sabiduría, y esa sabiduría es filosofía. Yo no lo creo, esta frase popular no demuestra el error de lo que se escucha. En realidad, expresa que quien lo dice se niega a comprender. Porque de estar sinceramente interesado diría, no lo comprendo o explícamelo. No me queda claro, pero yo no lo creo. Es una frase categórica, no deja opción a comprender. El acuerdo es como la conectividad, son constantes universales incluso en el desacuerdo, porque estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, es una conectividad concordante.
Conversen sobre el tema, piensen sobre este tema, piensen sobre esta clase porque es algo que nos interesa siempre a todos. ¿Qué facultades observas comunes en la naturaleza?